Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes. Que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo, para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es un versículo que usted debe de subrayar en su Biblia. Así, mira. Amén. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese también para decírselo a los otros. Atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Adorno de gracia serán sobre tu cabeza y collares alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, acechemos sin motivo a los incautos. Seamos como el sepulcro, como el abismo, y traguémonos viva y entera a la gente. Hallaremos toda clase de riquezas y llenaremos con despojos nuestras casas. Comparte tu destino con nosotros y compartiremos todos una misma bolsa. Pero, hijo mío, no vayas por su camino. Aleja tus pasos de sus veredas. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. No tiene caso tender una trampa a la vista de todas las aves. Pero ellos atentan contra su propia vida, ellos mismos se tienden la trampa. Así son las sendas de la gente ambiciosa. Su propia ambición les quita la vida. La sabiduría clama en las calles y deja oír su voz por las plazas. Clama en los principales puntos de encuentro a la entrada de la ciudad. A la entrada de la ciudad expone sus razones. Ustedes, muchachos inexpertos y burlones, ¿hasta cuándo seguirán amando la simpleza? ¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? Presten atención a mis reprensiones. Yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis argumentos. Pero yo os llamé y nadie quiso oírme. Les tendí la mano y nadie me hizo caso. Al contrario, desecharon todos mis consejos y no quisieron recibir mi reprensión. Por eso yo me burlaré de ustedes cuando les sobrevenga la temida calamidad. Y cuando la calamidad que tanto temen les sobrevenga como un torbellino, cuando les sobrevengan las tribulaciones y angustias. Entonces me llamarán y no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Puesto que aborrecen la sabiduría y optaron por temer, y no optaron por temer al Señor, ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones, comerán los frutos de sus andanzas y se hartarán con sus propios consejos. Los incautos mueren por sus propios desvíos. A los necios los destruye su autosuficiencia. Pero los que me oyen vivirán tranquilos, Amén. sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a ponernos a pensar, ¿verdad? Amén. Oremos por el doctor que vamos a hacer en esta noche y luego nos sentamos a estudiar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu fiel bondad. Gracias, Señor amado, porque tú estás aquí en nuestros medios y nos has acompañado durante el día, Señor, y ahora nos permite estar en tu casa para juntos compartir, Señor, y estudiar tu palabra y tener un tiempo de oración contigo, Señor, un tiempo de meditación, un tiempo de buscar tu rostro. Señor, para eso hemos venido y eso
nos emprendemos en lograr hacer, Padre. Bendice a cada hermano que ha hecho el esfuerzo y que ha llegado, Señor amado. Los que tuvieron obstáculos en llegar en esta noche, te pido que tú seas con ellos también, Padre, que tú les guardes, que tú les mantenga el ánimo, Señor amado, que tú fortalezcas su fe, oh Dios. Si hay una enfermedad, que tú la sanes, Señor En el amado. nombre de Y Jesús. te pedimos, Dios, que ahora tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para lo que hemos de recibir en forma de estudio. Padre mío, enséñanos tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Se pueden sentar los jóvenes, pues, yanquis. ¿Ah? ¿Necesitas ayuda? Y lo que nos quedamos, pues, pueden ser hacia el frente para no tener que hablar muy duro. ¿Tú cogiste el agua? ¿Y el agua? Pues dejaste la mesa, mi. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Y el lado? Hay algo que está en un papel. Te alabo, Dios. Amén. Ya estamos en febrero. Sí. Qué tremendo. Ya Sí. estamos en febrero. Esta noche la meta es terminar los 14 puntos de la declaración de fe. Y luego quiero que miremos brevemente el capítulo 2 de Hechos, capítulos 2 y 3. Amén. Porque ahí surgen cosas muy fascinantes que nosotros debemos de estar bien familiarizados con ellos. Así que el que trajo su copia, no creo que me quedan. Si alguien necesita la copia de declaración de fe, amén. Creo que hoy lo que nos queda es el 14 y ahí terminamos. Ujú. El 14. Luego vamos a mirar unos versículos bíblicos concernientes a esa enseñanza. Que nosotros usamos las palabras enseñanza y doctrina intercambiablemente. Amén. Nosotros tuvimos hace un tiempito atrás, yo creo que con los adultos, no lo hice, pero el didaqué, no lo estudié con ustedes. No, con los jóvenes. Ok. El didaqué fue un documento que se traduce y se dice enseñanza, así como doctrina, didaqué, enseñanza son intercambiables. Y ese libro o esas enseñanzas fueron lo que se enseñó en la iglesia primitiva antes que hubiera un Nuevo Testamento. Amén. Los primeros hermanos lo que tenían era la Biblia hebrea y después de eso no había nada más. Pero estaban fresquitas las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Y creo que ese libro lo vamos a traer a este grupo para mirarlo acá entre nosotros. Y son enseñanzas que no tienen ningún tipo de filtro. Es lo que Jesús enseñó. O sea, no, enseñanza a un tiempo que no había tiempo de dañar la doctrina, vamos a decirlo así. Muy rápidamente, dentro del primer siglo, aparecieron falsos maestros, ¿verdad? Había gente hasta que querían comprar la El Espíritu unción, Santo. ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Simón. Había un tal Simón
que le quiso pagar a los discípulos. Yo les pago a ustedes para que me enseñen lo que ustedes... Y Pedro le dice, perezcas tú y con tu dinero. Entonces, ese intento que él hizo ahora se le llama simoneo. Cuando alguien busca comprar gracia, busca comprar puesto Wow. en la iglesia, se le llama simoneo. Eso existía mucho antes de la Reforma Protestante. Habían personas que lograban ser obispos y arzobispos Bendito Dios. porque compraban, porque pagaban. Eso se llamaba simoneo. ¿Okay? Santo. Simonation. Saliendo de esa doctrina. Pero el Didaqué, pues, es un documento que no, fíjense que son cosas que en mi juventud yo no había oído de ellas tampoco. Luego, cuando uno estudia y uno aprende de estas cosas, pero creo que lo que vamos a hacer es vamos a comprar copias y vamos a hacerlas disponibles para ustedes, para que puedan. Mi aureola es muy demasiado brillante. Sí. Me molesta la luz, de verdad. Esa verdad, ¿por qué no sirve? ¿Cuál? Espérate, ¿cuál? Esa. Esa. Vamos. Como no estamos acostumbrados, que no como. Sí, ya que tú tienes. Hay una luz que me hace así, me cambia el ojo. Es que tengo también estos ojos medio inflamados. Sí, exactamente. Amén. Gracias, pastor. Bueno, punto número 14. Creemos en la resurrección corporal, vida eterna para los justos y castigo eterno para los inicuos. Amén. Ustedes se recuerdan que cada vez que yo hablo de Dios, ser un Dios de pacto, el pacto tiene dos partes. vías, ¿verdad? Tiene la vía de bendición y tiene la vía de maldición. El que obedece el pacto puede esperar recibir bendición y el que no. Entonces, ahí también se muestra Dios no es un Dios de lugares grises. Dios es un Dios de absolutos. Dios es Dios absoluto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Él quiere que le sirvamos completamente. Eso es. ¿Ok? No a medias, no simpatizantes. Hay gente que simpatiza con el Evangelio, ¿verdad? Y creen que, pero Dios no busca simpatizantes, Dios no busca cheerleaders, Dios busca gente entregada a Y Él. seguidores. ¿Okay? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? ¿Para qué es que nosotros entonces buscamos vivir completamente comprometidos con Dios? Porque un día va a sonar una trompeta. ¿Y quién la va a oír? Los que verdaderamente le sirvieron a Dios. Yo puedo hacer muchas cosas externamente y pues yo soy criado en el Evangelio y yo puedo hablar de cierta manera, pero también existe el hecho de que yo no tengo una verdadera entrega a Dios. Y yo podría impresionar o hay gente que puede impresionar, pero la entrega que tuviste se mostrará cuando suene la trompeta. Porque cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo. ¿Ok? No los muertos simpatizantes. Y aquí, en este punto es donde uno tiene que realmente cruzar las T's y ponerle puntos a la I. Porque esto no se puede. No te preocupes, Dios entiende. No. Dios sabe. Y Dios te la deja. No, hermano. No, hermano. Yo vi un posting que una amiga, esposa de un pastor nuestro, somos amigos, y el posting de ella decía, hay cosas que hay que dejar que Dios las resuelva. Porque si las resuelvo yo, cojo cárcel.
Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Hay cosas que hay que dejar que Dios las resuelva yo. Entonces, es alguien que todavía está guardando Ujú, esas cosas. Si Dios no trabaja tan rápidamente, pues yo. Y ujú. después me excuso con Dios. O sea, después, porque como dicen los puertorriqueños, mejor es pedir ¿Qué? perdón Perdón, que pedir que pedir permiso. permiso. Gilberto Santa Rosa. ¿Ok? Ajá. En aquellos tiempos de cuando yo era muchacha, un muchacho de un amigo de la iglesia cristiana me dice a mí, yo me he convertido, pero mi puño no se han convertido. Entonces, yo digo, Dios mío, cuando uno se arrepiente tiene que tener un arrepentimiento completo, tu boca, tu puño, todo, tu puño. Si no convirtió los puños, pues no convirtió nada. No. Sí, porque No. está controlado solamente. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de lo que se llama una reforma radical. Exacto. Una reforma radical. Ajá, No, y los que dicen, es que yo soy así. Y Dios entiende. Dios entiende. Sí. Yo digo a la gente, hoy yo estaba diciendo, decía, no es que tú eres así, es que cuando Dios viene te transforma. Si tú no permites que te transforma, ahí está el peligro. Pero La reforma. es una transformación. O sea, ahí o sea, nosotros a través de la enseñanza de la santificación Ujú, enseñamos que si viniste con todo tipo de vicio y aquello y comportamiento, pues a través de la santificación uno poco a poco va ujú, moldeando su carácter. ¿Ves? Pero no es que yo a propósito voy a retener algo, ¿sí? ujú. Porque todo se lo llevó Jesús Amén. en la cruz del Calvario. Ujú, Y si, como yo he dicho antes, si hubo alguien en la tierra a quien Dios, que es santo, ¿ok?, le hubiera dejado pasar, Era Jesús. Ujú, ¿No creen ustedes? ujú. Si a alguien usted le va a dejar pasar algo, es a un hijo suyo, ¿verdad? Es a un hijo suyo. Pero Dios, que es santo, oyó a su hijo clamar, Elí, Elí, lama sabactani. Dios Dios mío, mío, ¿por qué me? Eloy. Lama sabactani. Pero su padre no lo bajó de la cruz. Ujú, Y hubo un ladrón al lado de él en la cruz que dijo, tú siendo líder, ¿por qué tú no te bajas de ahí? Y nos bajas a nosotros también. de paso. ¿Ah? Tú que dices que eres el Hijo de Dios. El otro ladrón respondió, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. O sea que él sabía por qué él estaba allí. Él estaba allí por su pecado. Ujú, El otro no quiso pagar por su pecado. Y ahí estaba Jesús, que fue sin pecado, pagando por el pecado desde la derecha, de la izquierda y de todos nosotros. Amén. Así que por eso es que este punto es uno que nosotros necesitamos realmente con reverencia entenderlo. Yo quiero vivir mi vida de tal manera que cuando ya yo no esté vivo ujú. y siglos o años o días después suene la trompeta, mi cuerpo sea resucitado. Brutal. Así yo quiero vivir Sí, la vida. Señor. Amén. Yo no quiero esperar que llegue una catástrofe, yo no quiero esperar que esté muriendo en un accidente, yo no quiero esperar que... No, hermano. Hay algunos que piensan que eso va a funcionar. No, que en el momento ya yo ahí, Señor. ¿Verdad? Pero ahí es donde Dios es el que va a hacer cuenta. Si en ese último momento del día realmente le diste tu vida al Señor. ¿Verdad? Hay quienes hacen tratos con Dios. Sí. Hay Bendito quienes Dios. no se hace trato. Eso no puede ser
doctrinal, Ujú, porque estamos aquí para hablar de doctrina. ujú, Puede ser que en un momento de desespero al Señor, si tú me sanas, pero es una doctrina. Con Dios no se hace negocio, ujú. ¿verdad? Él es soberano. Sí. Él es soberano. Así que es bien importante que usted puede, en términos de que si va a ser más conservador, que si va a ser más liberal, de que si la hermana se va a cortar el pelo, si no se va a cortar el pelo, si va a ir a una iglesia avivada, si va a ir a una iglesia... Esto es lo que más importa, ¿verdad? Que cuando suene la trompeta puedas oírla y ser Ujú. Entonces algunos se ponen bien teológicos. Pero si uno se lo comió un tiburón, ¿qué va a pasar? Si a uno le tuvieron que amputar una pierna, ¿qué va a pasar con esa pierna? Dios dice, resucitarán primero. Resucitarán es corporal. Corporal. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Yo sé, pero lo va a hacer. Ujú. Así como hace que las hojas en el verano, en la primavera, broten de los árboles. Amén. Así como saca el mar. Sí. Ujú. Así como hace todas las cosas. Sí, como yo pienso que de la misma forma que en capítulo 1 de Génesis, Él creó a todos los seres que iban a existir por siempre, de esa misma forma lo va a volver a llamar. Amén. Si el primer hombre, dice la Biblia que él lo tomó del polvo Ujú. y lo formó. Y si usted coge un montón de polvo y lo reúne, porque después dice la Biblia que sopló. En la nariz. Si usted reúne polvo y después sopla, ¿qué le pasa al polvo? Pero no, dice que ahí cogió vida. O sea, el soplo de Dios entró y él cogió vida y vino a ser viviente. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? ¿Cómo cuántos huesos Ah, tiene ya. el cuerpo? Ya. 208. Mire, Dios hizo 208 huesos. No, pues eso venía No, después. ya. Eso viene después. Ya, no, y activó, una de las grandes maravillas que activó la sangre impartida. O sea, que la sangre que vino del cielo fue la que tenía Adán, no es la sangre que tenemos nosotros, porque fue una sangre del cielo. ¿Cuántas millas cuánto largo es el intestino grande? Es bien largo. Sí, como 6 yardas, ¿verdad? Con Sí. tantas yardas Todo rodeado eso. ahí. Todo Ujú. eso, hermano. Todo eso. Con un soplo, Dios hizo todas esas cosas. Mi mamá después se lo hombre. De la costilla del hombre. Bueno, después de una costilla. A la parte de la cirugía. O sea que él es el creador y cirujano a la misma vez. Porque le Ajá. cerró esa herida. Sin cicatriz. Imagínense que todos los hombres hoy andaríamos con Cicatriz. una cicatriz aquí. Ay, qué bufiado sería chévere. Ya. Todos tuvieran ahí. Hizo la mujer. ¿A qué le quedó mejor, el hombre del polvo o la mujer de la costilla? La mujer de la costilla. Eso no se pregunta 2 veces. No hay que preguntarlo. Somos minorías, así que Sí. vamos a mirar en el capítulo Hechos. 5 de Juan, Ajá. versos 28. Vamos a mirar unos versículos sobre la resurrección. 5. Juan 5, 28 y 29. Hechos 24, 15 y Apocalipsis 20, 5 y 6. Juan Juan 5, 5. 28, Hechos 24, 15.
Que tenga Juan 5:28. No os maravilléis. Estoy bien. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bendito Dios. ¿Ok? Hechos 24:5. Alabado sea el Señor. 24:5. Hechos 24, perdón, 24:15, sí, perdón, sí. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así lo de justos como de injustos. Amén. ¿Ok? Así que, como dice el punto 14, en la resurrección corporal, vida eterna para los justos y castigo eterno para los inicuos. Ujú. ¿Ok? Apocalipsis 20:5 y 6. Amén. Ujú. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que será el sacerdote de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. Amén. Amén. ¿Ok? Así que resurrección para los salvados, resurrección para los perdidos. Ujú. Esa segunda resurrección es para juicio. ¿Ok? Para uno recibir el pago por su maldad. Amén. Vida eterna para los justos. Mateo 25:46. Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ok? Lucas 18:30 y Juan 10:28. Lucas 18:30 y Juan 10:28. Lucas 18:30. Dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Siglo venidero, la vida eterna. Gracias. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es una, lees otra vez. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es poderoso. Yes. Eso es poderoso. El que es del Señor, nadie se va a arrebatar. Amén. ¿Okay? Y vale la pena recalcar ahí, porque el que da la vida es el Señor. Él la da Y en la quita. y la quita. Y lo que es del Señor. Es importante uno saber que es en Cristo. Sí. Ujú. Sí. O sea que aquí no estamos hablando de gente que está pensando en esto. Aquí la Biblia le está hablando a la iglesia. Ujú. Nos está hablando a nosotros. Ujú. Para que entendamos que esto vale la pena. Amén. Esto vale la pena. Esto no es asunto de uno dejar de hacer las cosas del mundo y meterse en un programa de ir y venir de la iglesia. Esto es un asunto de prepararse para la venida del Señor. Amén. ¿Sí?
La vida de la iglesia, hermano, es una vida, lo que se llama escatológica. Ujú, El ahora, esto ahora, no es el fin. El fin nuestro es el cielo. ujú. Es el cielo. Hemos dejado el mundo para irnos para el cielo. Amén. Entonces, lo que vivimos ahora, lo vivimos para Dios, en lo que se llama el aquí y ahora, Ujú, es lo que está pasando aquí. Pero este no es nuestra realidad. ujú. Nuestra realidad es un día estar en el cielo con el Señor. Sentados en lugares celestiales. Amén. Así que esa vida eterna la da el Señor. Y los que somos de Él, Ujú. nadie se los arrebata de la mano. Amén. Por eso es que Él pudo hablarle a Satanás de un Job, porque Job era de quién? Ujú, Del Señor. O sea, Dios no dijo, déjame ver cómo Job va a responder a esta situación. Dios sabía cómo Job iba a responder a ujú, esa situación. Y por eso, entre toda la gente que había sobre la tierra, porque en ese libro, Dios, yo no sé cuántos de ustedes han visto estas películas que parece que surgen dentro de una casa y no se sale de esa casa. La gente viene de afuera y habla lo que está pasando afuera, pero no se sale de esa casa. Y la historia de Job tiene como ese sentir para mí, como que todo está pasando allá afuera, pero Dios está, o sea, Job está en su realidad, sufriendo su dolor, pero guardando su fe. ujú. Y dice, vino alguien, dijo, vino una tormenta y tus hijos se perecieron. Otro, vino una tormenta, pasó esto y tu ganado. Pasó, la gente traía la noticia a Job en Información. su lugar. Job no salió corriendo para allá de qué pasó. Job estaba en su lugar. Y ahí en su lugar pasó esa tremenda prueba, la sobrevivió para luego pasar otra tremenda prueba La y enfermedad. sobrevivirla y allí todavía en su lugar, luego ser bendecido a tal extremo que recibió el doble de lo que tenía. Ujú, En su lugar. En su lugar. Así que en esto no hay que salir corriendo. ujú. Yo tengo dos cosas seguras. Yo tengo vida eterna de parte de Dios y yo estoy en las manos del Señor. Gracias, Señor. Y nadie nos arrebata de la mano del Señor. Amén. Bien importante tener eso en mente siempre. Romanos 6:22, Primera de Juan 5, 11 al 13. Romanos 6:22. Perdón. Y pueden leer el 21 al 23, que va a leer. ¿Lo tienes, Eloy? Romanos 6, 21 al 23. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios Y es vida eterno, eterna Cristo en Jesús. Señor Jesucristo. Amén. En Cristo. Ujú. O sea, todo esto surge En Cristo. La confianza viene de modo que si alguno está En en Cristo. Cristo, es nueva criatura. A mí me encanta porque Pablo crea esa frase para concientizar al oyente, ¿verdad? Al hijo. Si estás fuera de Cristo, no vas a alcanzarlo. Tiene que ser en esa comunión continua con el Señor. Amén. Y este versículo, que 23, que acabamos de leer, es uno que hemos oído mucho, ¿verdad? Ujú. Hemos oído mucho. Porque la paga del pecado Es muerte. es muerte. Pero la dádiva de Dios. O sea, ese cambio de paga La dádiva. a dádiva, Ujú. ¿verdad? Porque paga es algo por lo cual tú trabajaste.
Ujú. O sea, el que muere en el pecado se esforzó para hacerlo. Bendito Dios. Usted se maravillaría si yo le digo a usted que es más duro perderse en el pecado, ¿ok? Que salvarse en Cristo. Ujú. La gente trabaja por perderse, Bendito se Dios. esfuerza. En la paga es recompensa por el esfuerzo, Ujú. pero en Cristo es una dádiva. Yo no trabajé para eso, Ujú. Dios me lo dio. Así que, ¿qué prefiero recibir? ¿El infierno como paga por nuestro pecado o la vida eterna como Un regalo. regalo de Dios? Un regalo. Uno como que cancela el otro. Y yo pienso, pastor, que como dádiva, entendiendo que aun cuando estamos perseverando por agradar al Señor y vivir una vida separada de Él, separada del Señor, ¿sabes? Separada del mundo, ¿verdad? Que aún así fallamos, pero por su misericordia y su gracia, aun cuando fallamos, tenemos la dádiva de Dios, la vida eterna. Sí, Porque porque, vamos al trono, nos arrepentimos y entonces, sí, porque hay que hacer diferencia, porque hay muchos hermanos que le dan con eso. Sí, pero tú pecas. Y ahí lo tumban. ujú, Ya, falla. Pero uno que le ha dado su vida al Señor, uno que ha hecho pacto con el Señor, ujú, peca, no es delante, esto ujú, sonará como una falsa doctrina, pero no tiene el mismo peso yeah, que alguien que no ha conocido a Dios. ujú, claro que sí, ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo he reconocido la sangre de Cristo, yeah, que me limpia. amén. Y el pecado que yo cometa es porque yo estoy, Ujú, y mientras estamos aquí, somos vulnerables. Juan dice que el que dice que no comete pecado le está diciendo mentira. mentiroso, Amén. ya es mentiroso. Todos los días Mm, cometemos infracciones de uno u otro índole, pero las cometemos. Lo que pasa es que muchas veces no lo reconocemos, pero tenemos que reconocer que diariamente nosotros exactamente. Ujú. una tormenta que tenemos que vencer. No, y por eso es que Cristo rasgó el velo, como dice Hebreos 4:16, que podemos acercarnos de manera confiada al trono de la gracia y recibir misericordia y gracia. Yo digo a la gente, mire, la gracia no es el permiso a pecar. La gracia es que si usted rebaló, usted va y se arrepiente. Y cuando te arrepientes no lo vuelves a hacer como David. No es que yo me arrepiento hoy, me arrepiento mañana y me arrepiento pasado por el mismo pecado. Ya eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. ¿Ya? Yo asistí a una iglesia en el Bronx, se llama Segunda del Faro, y había un hermano Antolín. Santo. Antolín tenía uno de esos Lincoln, ¿sabes cuando el Lincoln medía como 30 pies de largo? Ujú. Y cabía un juego de sala en el baúl. Ay, santo padre. Un juego de sala. Sí, Cuando yo tenía uno de esos barcos, y un día nos qué exagerado. llevando para casa del culto y se lleva una luz roja. Y cuando se lleva la luz roja, sale contenta. Ahora estamos empatados. Y después, ¿por qué sí estamos empatados? Porque la semana pasada me comí un pan y me pararon y me dieron un ticket. Y ahora estamos con la que llevé gratis. Ay, santo. Y hay gente que vive en ese juego. Ese juego. Yeah. Dios Sí. Yeah, Dios es bueno. Uno peligra cuando vive la vida a ese nivel, porque el pecado, el verdaderamente estar en Cristo, el pecado, Ujú. llena a uno de un remordimiento, porque Eso es. como si tú cogieras la mano de Jesús y se la volvieras a Exactamente. Y uno tiene ese sentimiento de culpa, de vergüenza. Y es el Espíritu. Ujú. Es el Espíritu, no es Dios. Yeah. No es Dios caminando por ahí como un bate. No, es el Espíritu. Ujú. Porque el Espíritu es santo. Ujú. ¿Verdad? Y donde está el Espíritu de Dios, hay santidad. Mire, pastor, mi hermana lleva sirviendo al Señor 46 años.
y ha orado por su familia, ¿verdad? Ella tiene una cuñada que, 46 años escuchándola y nada que ver. Salió los otros días, hace unos meses con su esposo y de camino a donde iba le digo, me siento mal y se fue en blanco. Despertó no sé cuántos días después. ¿Y sabes lo que dije a mi hermana? Que ella se fue por un tubo por ir para abajo. Digo, me fui por un tubo en negro y yo quería hablar y ni podía hablar. El esposo llamó a Cuca, Cuca, ya allí no despierta y nosotros empezamos a interceder y de ahí Dios la sacó. Porque mucha gente piensa en el último momento, que en el último momento se va a quedar con la boca cerrada para el infierno. La sacó la intercesión. Dios tuvo misericordia de ella. So, uno no puede jugar con eso. Sí, Ujú, dígame. La gente se cree, como se veía hablando, ujú. que cuando tú tienes un accidente, ahí yo me arrepiento. Yeah. Y eso Tú en ni piensas en fracciones eso. de segundo. Yo tengo un accidente y tú no, nada ni por la mente te pasa. Pegas en Sí. Va Eso directito es al en infierno. fracciones de segundo. Ya. Uno no puede jugar con la salvación, de verdad que no. Cuando, que tú te das cuenta que tú tienes que andar derecho. Sí. no, ustedes no estuvieron aquí el año pasado, en diciembre, pero en diciembre del año pasado yo tuve un accidente. Oh, ya, no recuerdo. Y hoy venía hacia la iglesia y tuve que pararme en la luz, que no lo tuve que parar aquel día. Estaba ahí y contemplo, porque ya eso está. Mi carro pasó entre un hueco que no medía más de 8 pies. Y me dieron de lado. Me tiraron para allá encima del lado. Y el carro comenzó a dar vueltas. Yo nunca vi nada. Yo nunca vi nada. Yo vine a reaccionar cuando mi carro ya estaba rodando en reversa. Que yo estaba tratando de ponerle el freno, poniendo el park, lo puse en reversa. Nada para ver el carro. Entre el golpe, que nunca vi quién, ¿sabes? No la vi hasta que me dio. Entre el golpe y ver que mi carro, pero ahí en ese momento se metió debajo del highway, empezó a dar vueltas y de repente veo que mi carro está dando reversa. Y ese momento es el momento donde uno no puede pensar. Es demasiado rápido para que la mente humana Ujú. pueda reaccionar. Yes. So, esos chances que la gente a veces se quiere dar, no es bueno. Los últimos 3 paris, voy. No es bueno. Sí. Las últimas 3 No, bailaditas. esas son cosas que son en cuestiones de segundo. Ujú. En cuestiones de segundo. Entonces, si uno verdaderamente ha conocido la gracia de Dios Yes. y entonces está aguantando el arrepentimiento, pues entonces no ha conocido la gracia. Exactamente. Cuando yo conozco, eso es lo que yo quiero, yo deseo. Como dijo la mujer samaritana, entonces dame de esa agua. Dame de esa agua. Para que yo no tenga que volver aquí a tomar agua. Que cuando uno crea la conciencia de cuán sumergido en el pecado uno estaba y cuánta misericordia tuvo Dios para esperar a este día en que yo soy salva, eso es razón suficiente para uno vivir agradando al Señor. Porque cuando yo miro para atrás, yo dije, yo me pude haber perdido. Sin embargo, Él me extendió su misericordia. Entonces ya después de que recibo esa misericordia, yo persevero porque yo no quiero volver a donde yo estaba y en agradecimiento a lo que Él hizo por mí. Y hay gente que, o sea, por eso es que estoy queriendo tomar este tiempo para hablar de este tema, porque estamos hablando de cosas que son absolutas. Yes. ¿Sabes? Una vez que cesemos de vivir, eso es absoluto. Ya no se puede hacer nada. Ujú. ¿Sabes? Tenemos ese sistema de purgatorio pero eso no funciona. Eso es Eso no mentira. existe. Mentira del diablo. Eso no existe. Ustedes saben que la venta de las indulgencias en la Iglesia Católica, Apostólica Romana, es el fraude más grande que se ha hecho, pero a la vez fue el protemplo más exitoso que ha habido. Que al día de hoy, claro, las misas, ¿qué hacen? Hacen las misas y pagan. Con el COVID y la inflación los precios subieron. Entonces, lo que yo me pongo a pensar a veces es que
muere una persona, el familiar va a la iglesia católica y se pasan pagando porque Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Entonces yo digo, pero entonces ¿cuándo te lo va a sacar? Porque si todo el tiempo estás pagando por lo mismo, ¿verdad? Todos los años le hacen una misa al mes. Sí, una Sí. misa al mes. Pues tiene un año de descanso. Sí, le pagan a la para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Todos los años ya. Por eso había que no opinar. ¿Y tú qué te criaste con? ¿Tú sabías eso? Sí, la misa. Es que vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Acá. Es que es un sistema que te atiende desde la cuna hasta la tumba. Tú eres un cliente de toda la vida. ¿Ok? Tú eres un cliente de toda la vida. Cuando te bautizas, te echan agua, ¿ok? Y entonces todas las ceremonias que hay que ir haciendo a través de tu vida, y aun cuando estás en la cama, llaman al cura y viene y te prepara y te hace la maleta para que te vayas. Yo fui. El Saint Sick, ¿cómo se llama el último sacramento? De Saint Sick, no sé qué es el santo oil que Sí. se echa a morir. Pero en inglés, ¿cómo se llama? Saint no sé qué cosa. Mire, yo fui a un velorio católico. Ay, Yo pero fui, santo, yo fui a un velorio católico. no. ¿Cómo que se llama en inglés? Tiene un nombre en inglés. Yo fui a un velorio, pastor, con mi hermana Cuca, a un velorio en una iglesia católica. Yo nunca había ido a un velorio de una iglesia católica y eso fue hace varios años que yo fui a Puerto Rico. Y cuando aquel sacerdote salió con la cosita así, con el humito, y empezó a hablar en latín, a mi hermana le dio esa clase de ataque de risa. Y yo estaba bochornada. Porque ella se acordaba del personaje de Don Cholito, que hacía un personaje de tus. Y ella, Marisa, y yo decía, Cuca, compórtate. Es que no puedo. Se tuvo que salir. Porque decía que, ¿sabes? Viendo la pobre gente, el humito lo lleva no sé a dónde. Sí, no, estaban en el fúnebre de la mamá de Melania Trump. Ujú. Estaban en ese fúnebre y cuando venían sacando la caja, él estaba Sí, así. yeah. Pero mi abuelo, el papá de papi, don Félix, él en el pueblo de Salinas, él en el barrio, él era el que le hacía el rosario a los muertos, a él es el que llamaba. Crucifixta la confianza, se llama. Entonces, eso es algo que lo dicen 3 veces, ¿verdad? Rosario, Santa María, Madre de Dios, bendita que tú eres la mujer, fruto de tu vientre, Jesús. Eso es cada bolita. Cada bolita en cada bolita. Entonces, mi abuelo, ya mi tío se había convertido y lo estaba evangelizando a su papá, mi tío que ustedes han conocido. Espérate. Entonces, un día fue a decírselo a un muerto, empezó y se le olvidó. Empezó de nuevo y se le olvidó. Ese es el Espíritu Santo. Una tercera vez, y a él le pagaron por eso, imagínense. Y empezó una tercera vez, y al no hacer la tercera vez, dejó en los años y después se convirtió. Después su vida se... Sí, el Espíritu Santo, Mira, yo tengo esta... Just in case. Esa está buena. Por si acaso. A ir a la segura. Ella dice la pregunta de ella, ¿verdad? Yo digo, bueno, eso lo hacen por si acaso. Yo realmente creo, yo he tenido intercambios con católicos y realmente creo que dentro del catolicismo hay gente que no cree y no le reza a María, creen en Jesús. Ya, los carismáticos. No, y que son declarados carismáticos, son católicos. Ya, católicos. Pero que lo que pasa en la iglesia católica es que es un sistema que solo haz los sacramentos, esos 7 sacramentos que tienen, que es una
hasta la tumba, y te salva. El que vive así se perdió, porque es Cristo. O sea, Cristo es el que salva. Entonces, el que vive toda la vida creyendo en los sacramentos, yo no voy a hacer juicio, pero es Cristo el que salva, no los sacramentos. Esa era la discusión de Martín Lutero con la Iglesia Católica, que fue lo que creó los grandes problemas. Porque él escribió 95 preguntas. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Porque él lo Y que el quería justo era por la fe sentarse vivirá. con ellos a hablar. ¿Mm? Wittenberg. Sí, él la clavó a la puerta de la catedral en Wittenberg. Ujú. ¿Okay? Entonces, cuando ellos leyeron eso, ellos lo tomaron como que eso es lo que él cree. Eran las preguntas que él tenía. Entonces, le estaban hostigando que negara eso. Y él dijo, yo no puedo negar lo que en la Escritura he encontrado que es la verdad. Y fue excomulgado de la iglesia. Pero Martín Lutero era un hombre que todos los días él mismo se daba fuetazo por el pecado. Así es que vivía. Y entonces cuando leyó la Biblia, busquen en Romanos 1:17, porque va a decir, El justo por su fe vivirá. Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. No porque pague. Ahí mismo le corta el negocio. Ahí es donde Martín Lutero empezó a abrir los ojos. Ujú. Ahí es donde él abrió los ojos. Pero espérate, esto es porque otra cosa que estaba pasando era que había un papa que se llamaba Leo y él quería construir la Ya basílica lo decía de San Pedro. Ujú. ¿ok? Pero no tenían dinero para construirlo porque él le gustaba jugar juegos y él jugaba el juego del Vaticano. Así que no había dinero en los cofres y un monaguillo llamado... Jugaba el dinero del Vaticano. Sí, él jugaba ese dinero El dinero del Vaticano lo cogía para jugar. a jugar. Ya. Entonces, hubo un monaguillo que se llamaba Tetzel Texas. que se inventó la idea, ¿por qué no vendemos indulgencias? Indulgencias que son un certificado de un papel que escribe, Urgencia debe estar cobrando ahora. si tú pagaste $100, ok, eso te saca del purgatorio por 20 años. Imagina, Entonces, bendito. tú tuviste a tu papá que murió borracho y no crees que tú das otros $100, ok, vamos a sacar a tu papá Por 20 años. vamos a sacarlo por 20 años. Y entonces lo sacaban, pero a los 20 años, ¿qué pasaba? Hay que pagar de nuevo. Volvía al tormento. Espérate. 20 Ahora años con la más. inflación, por $30. Ahora, pero si tú querías aprovechar, tú comprabas una indulgencia de 100 años. Porque es la ignorancia. De 100 Yeah. años. Y que no le diría, Es que no se permite. Acuérdese que Entonces, el dicho era que cada vez que la moneda en el gasofilacio cae, un alma es expulsada de tormento. wow, es así. Porque la gente daba y era gente pobre. porque la gente estaba online y verdad que no veía. Bueno, Sí, ese era el gancho más grande que tenía. Que la Sí. entonces, hasta que Martín Lutero, en un año de exilio, él tradujo el Nuevo Testamento de latín a alemán, que era el lenguaje, Wittenberg en Alemania. Ujú. Así que él tradujo el Nuevo Testamento. Y ya se había inventado la impresa para imprimir libros, para copiar libros. Antes de eso, la industria grande era gente se sentaba y uno por uno hacían las copias.
Pero ahora con la máquina de imprenta se podían hacer copias y la Biblia se circuló más rápido. Así que todas esas cosas son las que ahora, como iglesia protestante que somos, ¿ok? Todavía se están combatiendo porque aunque existe la iglesia protestante, pero la iglesia católica romana ha mantenido sus enseñanzas sobre los sacramentos. Y ese es el peligro, Adelaida, que el que no ha reconocido que es Jesús, ¿ok? Está perdido. Porque Él es el único que salva. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Amén. Así que esa es la triste realidad. Es la triste realidad. Por eso es que esa palabra, la resurrección corporal, vida eterna para los justos. Amén. ¿Y quién nos hace justos? Jesús. Nos justifica. Él es el camino. Él es el camino. Aquí no hay María. Aquí no hay María que valga. No, yo en el libro de la historia del cristianismo en Estados Unidos, yo recuerdo cuando yo cogí esa clase con Unilivi, que fue tan cómica porque decía que la gente cuando estaba evangelizando en los tiempos que la gente llegó a amar tanto a Jesús, que se olvidó de Jesús y se aferró a la madre, a su mejor amigo Lázaro, al corazón y a la figura de él cuando era niño, al divino niño. Porque la gente tiene el Sagrado Corazón de Jesús, le rinde el culto al Sagrado Corazón de Jesús, al divino niño, a Lázaro y a María. Y se olvidaron de Jesús. Y usted ve consejeros católicos en el internet orando, enseñando a orarle a María a que le pida a Jesús. Yeah. Intercesora también es. ¿Okay? O sea que, Mediadora. Ella es la mediadora entre, porque imagínate cómo Jesús no le va a dar un deseo a la mamá. Santo Padre, que herejía, ¿verdad? Qué herejía, Padre. ¿Cómo Jesús no le va a dar? Qué herejía. En la boda de Caná de Galilea, Jesús le dijo a la mamá, que tengo yo contigo. Exactamente. ¿Está bien? Si lo traemos a este tiempo, mira. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos familiares católicos, tenemos amigos católicos, pero algo que ellos tienen que entender es que solo la sangre de Cristo. Yo tengo varios amigos. Yo tengo una nuera católica. Una nuera católica. Amén. Católica. Así que Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Hasta aquí llegó la clase. Espero que hayan disfrutado. Sí. Y nos Bueno, vamos a vemos. leerlo rápido. Espérate. Léelo rápido. Vamos a leerlo rápido. Falta uno. Primero 5, 11 al 13, rapidito. 5, de 11 al 13. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya, se acabó el asunto. Dios los bendiga y buenas noches. O sea que es clarito. Es clarito. O sea, el único mediador es Jesús. Amén. No hay sacramento, no hay indulgencia, nada de eso. Amén. Solo Jesús. Dios bendiga.